Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de la mujer de la Fundación Paz Global. Un webinar más, una tarde más de este mes de marzo del año 2025. Estamos iniciando nuestro tema de hoy, que creo que es así como su nombre le dije, es un gran desafío. Estamos ante tiempos muy, digamos, muy eh, voluptuoso, digamos, ¿verdad? De alguna forma tenemos problemas, muchos problemas de violencia y especialmente esta violencia afecta a mujeres, no solamente en nuestro país, sino que en toda la región y el mundo, diríamos. Entonces, ante esto, varios temas ya hemos tratado en algún momento, las diversas formas de violencia en varios contextos, pero esta vez nos toca un contexto que, por lo menos desde la Fundación y desde el área mujer no lo hemos hecho antes. Y es en la dinámica de incorporar el tema de mujeres indígenas en nuestro plan de trabajo de este año 2025. Y empezamos hoy con una conferencia de parte de una persona muy entendida, y que por primera vez creo que está dándonos digamos, este apoyo desde este webinar. Sí, ya en otras ocasiones, en el foro de mujeres indígenas que hicimos luego de la venida de Rigoberta Menchú, ella ha estado ya coordinando tareas en ese foro, pero en esta vez nuestra expositora eh, es la coordinadora, la señora Tina Alvarenga, que es la coordinadora ejecutiva de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay. Yo no lo presento más, yo quiero que brevemente ella se presente para para enfrentar este tema que es el desafío de mujeres indígenas ante las distintas formas de violencia. Esperemos que la gente se prenda a este tema, que podamos seguir, que sea el primero de varios análisis que podamos hacer de las mujeres indígenas y que estemos atentas a todas las acciones que hagamos en favor a nuestras congéneres, a nuestras compatriotas indígenas. Entonces, Tina, yo te cedo la palabra y que quiero que te presentes brevemente, Tina, por favor, y luego para desarrollar el tema. Y muchas gracias desde ya por tu generosidad, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento. Muchísimas gracias, María Esther. Yo muy complacida y agradecida al área de mujer de la Fundación Paz Global, por sobre todo porque ha tenido este interés de tomar una temática poco visibilizada, poco analizada, dialogada. Normalmente trato de no usar la palabra discutida, más bien dialogada, ¿verdad? Me complace realmente estar entre ustedes y creo que hay muy buena presencia de personas tanto de Paraguay como del extranjero. También estoy viendo que algunas compañeras indígenas se están prendiendo también. Bueno, soy Tina Alvarenga, como ya decía la señora María Esther, soy en este momento me toca la coordinación ejecutiva de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, nacida en Puerto Casado, Alto Paraguay, chaqueña de nacimiento, aunque hace muchos años que vivo en en la zona de Asunción. Soy docente de alma y de corazón. También estoy trabajando fuertemente en áreas como mujer, niñez. Estuve trabajando mucho tiempo en el tema de niñez en situación de trabajo infantil, en situación de criadajo, desde Global Infancia estuve también. Fui directora ejecutiva de TECUJA con los pueblos indígenas, entre otros, y actualmente trabajando para algunas agencias, programas y oficinas de las Naciones Unidas en Paraguay en todo este tema de la interculturalidad,
de todo lo que es los derechos humanos de los pueblos indígenas. Em, bueno, el tema que me invitaron a compartir con ustedes es un tema sobre el cual como articulación venimos trabajando desde el 2014, año en que nosotras nos juntamos, nos articulamos para abrir un espacio justamente porque observamos situaciones que afectan a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas, a la niñez indígena que no estaba siendo tratada. En ese sentido, puedo decir que la articulación MIPI, desde sus inicios, trabajó esta temática porque en realidad eh, la gran mayoría de las mujeres que conformamos esta organización y que provenimos de 15 diversos pueblos indígenas, tanto del lado oriental como occidental, somos más chaqueñas, por cierto, en esta organización, hemos pasado por situaciones de violencia, de agresión. Y una de las primeras aproximaciones que hicimos como grupo y como profesional fue encontrarnos en un espacio justamente en torno a esta temática, en un espacio en donde se hablaba, se traía el resultado de un estudio sobre formas de violencias que se observaba y que formó parte de un estudio encabezado, dirigido o coordinado por Luis Caputo, con SUNU y creo que con el apoyo de la GIZ. En ese contexto nos tocó estar en ese espacio y dijimos, necesitamos organizarnos y profundizar y trabajar esta temática, porque solo si desde adentro lo trabajamos tendrá legitimidad nuestras reivindicaciones y seremos escuchadas. Es así que empezamos a debatir y lo primero que uno se pregunta es, ¿qué es la violencia para las mujeres indígenas? ¿Será que las mujeres indígenas viven, sienten, perciben, explican de la misma forma que otras mujeres este tema de la violencia? Y bueno, partíamos de la situación de que realmente sí, las mujeres indígenas pasamos situaciones igual que muchas mujeres en el mundo, igual que muchas mujeres paraguayas, igual que otras mujeres de otros colectivos, como por ejemplo las afrodescendientes, etcétera. Pero ¿qué hace que realmente nos lleva o nos debe llevar a analizar la violencia hacia las mujeres indígenas de forma específica? Y partíamos de la pregunta clave, sencilla, que era, ¿qué es la violencia para las mujeres indígenas? Normalmente la respuesta suele ser, empieza por dar ejemplo y caracterización de las violencias, de las diferentes formas de violencia. Violencia estructural, violencia física, psicológica, etc. Pero eso no define qué es la violencia para las mujeres indígenas. Entonces, nosotras nos parecía importante definir no solo cómo sentimos, cómo vemos, sino cómo vamos a expresar para que nos entienda de cómo nosotras vivimos, sentimos, expresamos, percibimos la violencia. ¿Cómo lo definiríamos? Y de ahí surge una definición que para mí marca de alguna manera la diferencia de las formas de definiciones o conceptualizaciones que se suelen hacer de la violencia o de las diferentes formas de violencia. Y es cuando las mujeres indígenas nos dicen o decimos, la violencia es la negación del ser. ¿Qué quiere decir esta frase tan cortita? Negación del ser. Sobre este tema del ser, la negación y el ser mismo, podemos escribir muchas cosas.
porque tiene mucha profundidad esta definición. ¿Qué estamos hablando? Es la negación, es desconocer al otro como persona, es desconocer a la otra persona como igual que quien está agrediendo, es desconocer o negar la existencia, la identidad de esa persona, la identidad. Y cuando pensamos en la negación de la identidad, estamos negando todo. Si nosotros no tuviéramos identidad, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Quiénes seríamos? Nos preguntaríamos, ¿quién soy yo? Es una frase que en todos los ámbitos se usa. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy como mujer? O sea, ¿quién? Cuando alguien me niega ese ser, esa esencia que yo soy, está negando la esencia del ser humano, de un ser que no solo es físico, de un ser que tiene relaciones con el mundo natural, con el mundo interno, con el mundo natural, con el mundo externo. Entonces estamos hablando de mucho más elementos más allá de lo que podríamos decir factor externo o tipos de violencia, etcétera. Porque ¿cómo nosotros podemos medir? Porque en ciencias sociales, ¿verdad? Siempre queremos medir, queremos indicadores. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a medir la negación del ser? Y estamos hablando de un tipo de violencia que podríamos intentar colocarlo dentro de lo que sería la violencia espiritual, porque estamos hablando de más allá de lo que podemos palpar, sentir, solamente físicamente. Entonces, la negación del ser, a partir de esa definición, empezamos a entender lo que nos estaba pasando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia hacia las mujeres indígenas, estamos hablando no solamente de aspectos que abarcan acto físico, sexual, emocional, económico, psicológico, que influye o que afecta a una persona. Estas son una de las tantas formas comunes de violencia que viven las mujeres, o vivimos todas las mujeres de diversas culturas. Sin embargo, esta definición nos lleva a hacer una vinculación muy estrecha con formas continuas e interseccionales de discriminación, exclusión, racismo que enfrentamos las mujeres indígenas. Ustedes van a decirme, sí, pero la discriminación lo pasan también las otras mujeres, sí. Pero, ¿qué podemos agregar a estos factores, a estas formas de discriminación que contribuyen a un cierto tipo de estereotipo según el cual nosotras, las mujeres indígenas, somos inferiores a otras mujeres de otras culturas? ¿Y qué es eso? El racismo, ¿verdad? Cuando ponemos ese componente del racismo en esta relación asimétrica que hay entre las mujeres indígenas y mujeres de otras culturas, de otros grupos, etcétera, marca la diferencia. Y lo otro, el otro elemento no menos importante es un poco esta mirada todavía colonizadora o de colonialidad que tenemos hacia las mujeres indígenas. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica esto de todavía mirar? Todavía nos mira a los pueblos indígenas como culturas inferiores a las otras culturas de la sociedad envolvente. Todavía tenemos que ser civilizados. Y al decir que tenemos que ser civilizados todavía,
estamos anteponiendo que hay una cultura hegemónica que se valoriza mucho más que la cultura que tenemos los pueblos indígenas. Por lo tanto, todo eso, esas frases que denotan microrracismo, como el chiste del cachique y todo eso que estamos repitiendo muchas veces, o decir de India como una forma despectiva y de desvalorización, responde a esta forma de pensamiento que finalmente se expresa en formas de agresión o de violencia hacia los pueblos y hacia las mujeres indígenas. Entonces, por eso es muy importante definir muy bien de cómo las mujeres indígenas vemos qué es para nosotras la violencia. Y esta violencia contra las mujeres indígenas no es un fenómeno nuevo, sino es un fenómeno que abarca múltiples tipos de violencia, discriminación y exclusión que va más allá de lo físico, tal como lo definen las mismas mujeres. Y eso que implica, más allá de la violencia que ya se ha dado, también se ha hablado en otro webinar de violencia física, psicológica, sexual, emocional, política, institucional, mediática, etcétera, etcétera, tenemos que colocar en un punto importante la violencia espiritual. Y cuando hablamos de violencia espiritual, estamos hablando de todos esos factores que horadan de alguna manera la identidad indígena. Y a veces hay así como expresiones yo a veces digo, de mucho romanticismo cuando nos dicen, nosotras le queremos, nuestras hermanas indígenas, nuestros hermanos indígenas, pero en realidad no nos tienen como hermanos ni como hermanas, ¿verdad? Sino que es como una forma de minimizar esa expresión en realidad de una mirada a veces maternalista o paternalista que tiene hacia nosotras y nosotros. Y esa también a veces el paternalismo y el maternalismo y el paternalismo no es más que una expresión solapada de cierto tipo de discriminación, exclusión y forma de violencia que podríamos decir también que tiene en el fondo, porque en el fondo nos ven inferiores, por lo tanto, nos ven como alguien o alguienes que necesitamos desde arriba, desde el otro, protegernos. Eso no quiere decir que no necesitemos de protección, sino entendida como esa forma de tratarnos como niños o como niñas sin capacidad de tener nuestras propias decisiones, sin capacidad de tener nuestras propias miradas, nuestra propia cosmovisión. Hay otro elemento, la cosmovisión. Bueno, o sea, estamos hablando de la colonialidad, la discriminación, la exclusión, y ahora hablamos de la cosmovisión. Desde esta cosmovisión, que todos tenemos esa cosmovisión, cada cultura tiene su propia forma de estar en el mundo, de mirar al mundo, de entender el mundo y todo lo que sucede y de explicar, de analizar desde su propio punto de vista lo que pasa, lo que siente, lo que ve y lo que le rodea. La cosmovisión no es más que eso, ¿verdad? Entender, es la mirada que tenemos sobre algo y nosotros los pueblos indígenas tenemos una propia mirada. Y esa mirada marca un poco, de alguna manera, también esa diferenciación. Cuando, cuando nos reunimos muchas veces y decimos, ¿por qué algunas afirmaciones de estos tratos, ¿verdad? Es decir, nosotros le queremos mucho a ustedes. Bueno, el querer, el amor, es una emoción subjetiva, ¿no? ¿Sí? Está bien.
podemos querer, pero no a todos le queremos por igual, ¿verdad? Queremos a la humanidad. Hay gente que son capaces de, muy poca gente llegan a tener un amor mucho más universal, ya es súper, ¿verdad? Pero siempre cuando nos dicen a nosotros, les queremos mucho, ustedes son nuestras hermanas, y otra nos dice, nuestras mujeres, os mis mujeres, y decimos, pero nosotros no somos propiedad, ¿verdad? Entonces, esas son formas de expresiones que en realidad no es más que expresiones también que en el fondo uno no analiza si realmente cómo estoy viendo a las mujeres indígenas, ¿verdad? Eh, Nos tienen estereotipada de cómo debemos ser, o sea, sumisa. eh, Doy un ejemplo en este sentido cuando estamos hablando de violencia obstétrica. En más de una ocasión hemos participado o escuchado de la boca de nuestras propias compañeras los tratos que reciben, la forma, cómo les trata en los servicios públicos de salud principalmente, cuando llegan y ahí está colocado nuestra forma, nuestras prácticas culturales, nuestra cosmovisión. Cuando una mujer indígena en general llega a un servicio de salud, no se va directamente a preguntar, a decir, yo vengo para sacar turno porque quiero, sino muchas veces se queda quietita en una sala de espera, esperando que el dueño o la dueña de casa, que es del servicio, que serían los profesionales de salud, la recepcionista, la enfermera, alguien se acerque y le pregunte, ¿qué quiere? ¿Para qué vino? En muchas ocasiones no se acercan a decir, mira, vengo porque quiero que me revise tal cosa, porque me duele tal cosa, a no ser que esté realmente muy mal y se va a un servicio de urgencia. Y ahí es donde dicen las compañeras muchas veces, dicen, no son capaces de preguntarnos para qué nos estamos yendo, no nos hablan. Y del otro lado dice, ay, las indígenas son geniales porque no hablan luego. Y cuando tienen, nosotros da gusto atenderle a ellas porque ellas no se quejan. Cuando están en el trabajo de parto, no se quejan, no lloran, no protestan como las otras. Lo que nos sabe es todo el sufrimiento que esa mujer está guardando y el maltrato que siente al tratarle de esa forma, de decir, bueno, ni le pregunta cómo se siente, ni le pregunta, no toma cuidado si le duele o no le duele, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y mucho menos no le pregunta si entiende lo que le está explicando. Y ahí está, por un lado, el tema del idioma, ¿verdad? Y muchas veces dice, bueno, esas son formas de violencia que pasa desapercibido, está invisibilizado, sin embargo, en esa forma de ver a la indígena, dice, ellas aguantan, ellas no se quejan, y pareciera como que dicen, ellas no sienten. Al no quejarse, se supone que nos sentimos, o sea, somos seres de otros planetas que no sentimos dolor, que no sentimos tristeza, solo porque nos callamos, no lo decimos, no zapateamos, no gritamos, no hacemos escándalo. Entonces, ante eso dice, ah, no, son muy buenos. O sea, es que yo trabajé con gente muy buena, o sea, no protestar es ser buena. Aguantar el dolor es ser buena. O sea, aquella que no aguanta el dolor, esta loya ya no ya no es tan indígena. O si se va bien vestida, limpia, dice, pero esta no parece lo indígena. O sea, ¿cómo debemos ser? Hay un estereotipo que tiene esa fuerte presión de lo que es la violencia, de cómo a nosotras nos ven, ¿verdad? Eh, y a veces hay profesionales indígenas y dicen, pero vos no pareces lo ya indígena. O
sea, el indígena tiene que ser ignorante, tiene que ser pobre, extremadamente pobre, no tiene que saber hablar, no tiene que protestar, no tiene que quejarse, no tiene que, no, un montón de cosas que si hace eso ya dejó de ser indígena, ¿verdad? Entonces, esas formas de violencia que se está dando son algunos de los aspectos que nos llevó a nosotros como organización a pasar de la queja de todo esto que decimos, estamos viendo lo que está pasando, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí viene el desafío mayor. ¿Quién nos va a escuchar y cómo vamos a hacernos escuchar? Y bueno, en ese contexto hemos avanzado, sí hay avances. Les puedo decir que las mujeres indígenas hoy van tomando posesión, va tomando espacios de liderazgo, va entrando en espacios de toma de decisiones, espacios de diálogo, va entrando de a poco a hacerse visible, de la invisibilidad a la visibilidad gradual. Y en ese contexto, uno de los desafíos es cómo hacernos visible para el Estado paraguayo, para las instituciones públicas. Y dicen las instituciones públicas y sus representantes, dicen, son demasiado complicados los indígenas. No saben que en realidad en los pueblos indígenas pueden encontrar muchas de las soluciones a las situaciones y dificultades que muchas veces ellos y ellas se enfrentan cuando tienen que trabajar con los pueblos y las mujeres indígenas. Y eso es solamente romper con esa barrera grande del prejuicio, de los estereotipos. Entonces nosotras dijimos, bueno, vamos a irnos junto a ellos. Como les cuesta venir junto a nosotras, nos organizamos. Y es así que el año antepasado formamos parte de un equipo y empezamos a trabajar todo este tema de la violencia y dijimos, bueno, nosotras no podemos dejarnos en el punto de la queja. Necesitamos avanzar hacia medidas hacia medidas que puede ir como nivelando o por lo menos haciendo desaparecer algunas de las barreras que, que hace que persista las diferentes formas de violencia institucionales, y aquí voy a limitarme a esto, las violencias estructurales institucionales que pasamos las mujeres indígenas cuando nos relacionamos con las instituciones. Eso no quiere decir que al interior de las comunidades no existan violencia. Sí existen. Y una de las cuestiones que las instituciones, tanto del ámbito jurisdiccional como del ámbito administrativo, para nosotras pone como excusa es que ustedes tienen sus propias leyes. Usted tiene su derecho consuetudinario y por eso no podemos entrar, porque tenemos que pedir permiso al líder. Y resulta que el líder a lo mejor es el primero que está violentando, ¿verdad? Entonces, eso suele ser la excusa. O dice, es que no podemos hacer porque ustedes tienen sus propias leyes. Y no es cierto, porque bien que atropellan nuestras leyes consuetudinarias cuando les conviene. Y cuando tiene que defender la vida de una mujer, de una niña indígena, no, muchas gracias, pone mil excusas. Entonces ahí dijimos, necesitamos avanzar. Y es así que hemos avanzado en la revisión de los protocolos de abordaje en la ruta de violencia, ¿verdad? En la ruta, esto que normalmente las instituciones tienen todo su circuito de intervención de abordaje. Dijimos, necesitamos saber qué dice esos circuitos. Y resulta que esas guías, protocolos o manuales de procedimiento y de abordaje no
tenía la mirada intercultural o la mirada desde las propias mujeres indígenas. Y allí empezamos a estudiar y a poner recomendaciones. Y trabajamos el protocolo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que tiene un protocolo interinstitucional con el Ministerio de la Mujer, etc. Y ahí abordamos y dijimos, no, para nosotros, para nosotras las mujeres indígenas es importante que ustedes eh, asuman su función institucional de proteger a las mujeres víctimas de violencia, a las mujeres indígenas y niñas indígenas, proteger, prevenir, prevenir las formas de violencia y promover los derechos de las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Ese trabajo nos llevó unos 6 meses. Y miramos también el protocolo del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, del Ministerio de la Niñez, del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Hemos trabajado fuertemente con eso sin dejar de lado la militancia, es decir, que si tenemos que protestar en la calle, estaremos protestando como el 8M, ¿verdad? Ahí estábamos también nosotras, o el 25M, ¿verdad? Entonces dijimos, esa barrera importante que se da suele ser desde las mismas instituciones que muchas veces, yo no sé si hay una negligencia, un desinterés, pero no pone de su parte como para dar pasos, para entender que no hay una cultura indígena, que somos 19 pueblos, que no es lo mismo cómo vive una mujer a lloreo y siente y ve la violencia que una mujer Mbea guaraní del lado oriental o una mujer manjuy y una mujer macá o una mujer pain o una mujer ishir o una mujer enibaché. Entonces, cada una de nosotras, si bien tenemos algo en común, tenemos diferencias específicas culturalmente, como también desde dónde estamos viviendo, incluso desde los propios, las regiones, no es lo mismo el Chaco que la intervención que se pueda hacer del lado oriental. Por eso es importante tener estas consideraciones cuando intentemos trabajar con las mujeres indígenas o intentar entender, a estar abierto a desconstruir nuestras propias creencias, nuestro propio prejuicio de construirnos, como para abrirnos a entender a 19 formas de ver la vida. Diríamos a 19 cosmovisiones, porque no somos todas, no somos heterogéneas. Somos heterogéneas, somos diversas. No estamos estandarizados todos iguales. No somos homogéneas, no somos culturas homogéneas, sino heterogéneas, culturas muy diversas. Entonces, si decimos y hablamos de violencia hacia las mujeres indígenas, un elemento, como para ir cerrando esta primera parte antes de las preguntas, es pensar que es, es definir desde la esencia mismo del ser humano. Al decir que es negación del ser, estamos hablando de una dimensión poco tenida en cuenta y que posiblemente todavía no se tenga indicadores para decir cómo vamos a medir la violencia espiritual, no solo religiosa, ¿eh? La religión, lo religioso es un aspecto de la espiritualidad, pero esto va más allá. Esta es mi relación con mi territorio,
porque la violencia hacia el territorio es violencia contra mi propio cuerpo personal, sino también mi cuerpo comunitario. Y mi cuerpo comunitario tiene espíritu. ¿Por qué? Porque mi relación no es solamente entre nosotros, sino también con otros seres, también espirituales. Es la relación con el monte, con el bosque, con la biodiversidad, con el agua, con el aire, etcétera, etcétera, con el sol, con la luna, con las estrellas, con todo lo que implica lo que existe y lo que no se ve, como son nuestros ancestros. Por eso, para la cultura guaraní occidental, que es mi pueblo, en el Arete Guazú salimos desde el cementerio, porque en el Arete Guazú nos encontramos con nuestros ancestros que ya se fueron y vienen por 3 días para celebrar con nosotros en este plano. Y luego vuelven otra vez y vienen un año después. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión, nuestra creencia, nuestra práctica, nuestra cultura nos dice que no es solamente lo tangible, lo que se ve, sino somos más allá somos seres trascendentes y por lo tanto la violencia, cualquier agresión que recibamos no es solamente una agresión física, sino una agresión o un ataque o sí, una agresión que implica agresiones mucho más amplias. Agrede a una mujer indígena, agrede a su familia, agrede a su comunidad, agrede a su pueblo. Entonces, me parece que ese elemento es muy importante. La definición que es la violencia es una negación del ser. Y lo otro que son los factores que diferencian de los otros factores, si bien hay esta interseccionalidad, estos factores que influencia, que se relacionan, que hace que siga persistiendo formas de violencia, no, va fuertemente acompañado por estos elementos, que es el tema de cómo nos ven todavía desde ese enfoque más colonizador, de culturas inferiores, por lo tanto, personas inferiores, por lo tanto, personas que necesitan ser civilizadas, ¿no? Y por lo tanto, estás diciendo, mi cultura es mejor que tu cultura. Y ahí tenemos que admitir que el Paraguay es un país pluricultural, multiétnico, y que estamos invitadas a ir, a pasar a ese ideal de que alguna vez nos veamos como iguales. Y cuando nos veamos como iguales, entonces veremos la cultura como culturas, a las culturas indígenas como culturas que pueden enriquecer y enriquece la cultura general que convivimos en este territorio que se llama Paraguay. Por el momento, eso, si alguien tiene alguna pregunta. No sé, ¿puedo leer aquí unas preguntas que Sí, me hace por Graciela? favor. Sí, Graciela me dice, ¿qué iniciativas existen actualmente dentro de nuestro país para proteger y promover los derechos de las mujeres indígenas? ¿Cómo pueden los medios de comunicación en general contribuir a visibilizar la realidad y las luchas de las mujeres indígenas? ¿Y cuál es la relación entre la pérdida de territorio y la vulnerabilidad de las mujeres en estas comunidades? Creo que la primera parte en qué estamos haciendo para promover nuestros derechos, un poco ya les conté, ¿verdad? En el sentido de que nos organizamos, ese es un primer paso importante. Estamos visibilizando la temática, estamos bajando conceptos, estamos analizando, compartiendo conceptos, definiendo qué es para nosotros la violencia, por ejemplo. Estamos llegando a las instituciones públicas y viendo también qué es lo que tienen las instituciones públicas en cuanto a su marco
normativo, a su guía, etcétera, como para decirle, miren, esto está faltando, así se debe trabajar cuando se trata de violencia hacia las niñas, mujeres indígenas. Creo que ese son pasos. Y lo otro es también lo otro es participar en los espacios. Nosotras estamos en este momento desde la articulación, queremos entrar en la mesa Previn, por ejemplo. La mesa Previn, que es una mesa interinstitucional sobre prevención de la violencia hacia las mujeres, y ahí falta nuestra presencia. Ahí tenemos que estar nosotras y queremos y vamos a estar, ¿verdad? Como para decir, miren, tenemos que visibilizar esta situación. Por ejemplo, estamos muy vulnerables hoy en el Chaco, por ejemplo, con el tema de la ruta bioceánica. ¿Cómo va a impactar en nuestras comunidades esa ruta en relación principalmente a la trata de personas, al peligro de la trata de personas? ¿Verdad? Entonces son temas vamos a tener que bajar y conversar. Y lo otro que está en relación a decir, ¿cómo pueden los medios? Yo creo que los medios de comunicación tienen que, primero para mí, tiene que entender los comunicadores cuando ir desconstruyendo esos su micromachismo, su microdiscriminación en su lenguaje, el famoso cachique. Si llegan por lo menos a no hablar más de los chistes del cachique, es un buen avance va a ser, ¿verdad? Y luego demostrarnos siempre como si todos los indígenas somos iguales. No hay diversidad de cultura. Dicen, los indígenas son haraganas, estas mujeres son todas prostituyen, etcétera. Y no, posiblemente lo que vemos en Asunción, ¿cómo estamos abordando? Mostramos la miseria y ¿por qué no mostramos también los avances que las mujeres tienen? Tenemos médicas, tenemos ingenieras, tenemos enfermeras, tenemos un montón de docentes, tenemos un montón de abogadas ya ahora, eh, psicólogas, veterinarias, técnica en aviación, mecánica en aviación, etcétera, etcétera. Visibilizar para poder ir desconstruyendo los prejuicios, una muy buena forma que los medios de comunicación pueden contribuir. Y lo otro es también promover los derechos de las mujeres indígenas, visibilizar todo lo que están pasando, no solamente la situación en calle en Asunción. Váyanse y muestren la realidad de las ayoreas, la realidad de esas artesanas, la realidad de las enfermeras allá en las unidades de salud de la familia, de las promotoras de salud, de las parteras tradicionales. Muestren la riqueza cultural que hay en el país y por sobre todo cómo las mujeres indígenas están contribuyendo en aspectos como, por ejemplo, cómo están adaptándose a esta crisis climática, qué están haciendo y mostrar también todo el sufrimiento que está pasando, la falta de agua en algunos casos, ahora la inundación en el Chaco, ¿verdad? Mostrar cómo las mujeres indígenas, más allá de este discurso de que somos protectoras del ambiente, cómo estamos viviendo. Creo que esa es una buena forma de contribuir a visibilizar nuestra lucha y nuestra realidad. ¿Y cuál es la relación entre la pérdida de territorio y la vulnerabilidad de las mujeres en estas comunidades? Uy, ese sí es para todo otro webinar, pero quiero hacer algunas consideraciones. Por eso yo hablaba de que la violencia, cuando se da violencia, no se está hablando solo de la violencia física de una persona, de una comunidad, sino de todo su territorio. La pérdida del territorio, la invasión de los territorios, los de la desalojo,
la expulsión, el desplazamiento de los territorios hacen. Por supuesto que le vulnera todos los derechos humanos básicos de los pueblos indígenas, pero ¿cómo les afecta a las mujeres? Y les afecta mucho más porque son las que están expuestas a la explotación sexual, a la trata de personas para fines de explotación laboral, fines de explotación sexual y otras formas de explotación que existen. Entonces, sí, cuando los pueblos indígenas pierden los territorios, perdemos los territorios, estamos perdiendo nuestra identidad. Y ahí tiene sentido eso, dice la negación del ser. Estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo cultura, estamos vulnerando todos los derechos. Y ahí las niñas, las abuelas y las mujeres son las más afectadas. Entonces, cuando hay los desalojos que vemos, niños y niñas gritando, llorando y expuestos a abuso sexual, a acoso sexual. Incluso, lamentablemente, también muchas veces llegan a ser moneda de negociación todavía en pleno siglo XXI. ¿Verdad? Entonces, sí estamos más expuestos. Y la pérdida, en la medida que perdemos nuestro territorio, en la medida que él empieza a ser problema. No es que el problema se traslada, al revés, empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nuestros medios de vida. Acá habla también, dice otro, había dejado mi pregunta al completar el formulario, no obstante la repito. ¿Qué medidas de acción afirmativa en el ámbito normativo sería favorable tanto en cuanto a la visibilización de la situación como en cuanto a la efectiva protección? Dice Julia Abogado. Y que tiene que entrar en la agenda de la política pública. Entramos, picó en la agenda del Ministerio de la Mujer. ¿Hay alguna dirección con una jerarquía como para atender la situación de las mujeres indígenas en el Ministerio de la Mujer? Me pregunto, creo que por lo menos hasta ahora no hay. Y estas medidas afirmativas pasan muchas veces y en gran medida en cuánto presupuesto le direccionamos para este tema. Porque podemos hacer muy buena poesía, pero sin recursos no se puede hacer nada. Entonces, recursos para el Ministerio de la Mujer para que tenga un equipo técnico conformado por indígenas y expertos en mujeres indígenas o expertas indígenas y otros que no sean indígenas, pero que trabajen con pueblos indígenas, que oriente las políticas públicas en esta temática. Y, y después también a nivel de quiénes están más cerca de las comunidades, los gobiernos locales, la capacitación, la formación de tanto de los que están en el ámbito administrativo como también de los agentes jurisdiccionales de la defensa pública, del poder, de los juzgados especializados, etcétera. Aumentar el número de los peritos y de los expertos indígenas en el Poder Judicial para que puedan acompañar las situaciones que caen en el ámbito jurisdiccional y acompañar también la prevención con presupuesto y con política construida con, por y para las mujeres indígenas. Acá Liz Carlina dice, ¿qué hacen con las criaturas que viven en las calles? Son violadas, explotadas.
más de 10 años, tal vez menos. Es indignante y doloroso. Doloroso. ¿Dónde están los representantes? Y bueno, justamente estamos hablando principalmente del pueblo Mbga. ¿Mm? Los niños y las niñas que vemos habitualmente, no son los únicos, pero son los que habitualmente vemos en Ciudad del Este, Caguazú, Central y Asunción, son niñas y mujeres Mbga guaraní. ¿Mm? Difícilmente usted encuentre una Yoreo, difícilmente usted encuentre una niña Nivachey en esa situación. Entonces, primero entender por qué, cuáles son las causas que han hecho que aparezca la situación de las niñas y los niños en situación de calle y son explotados. Esto no estamos hablando, este no es trabajo del INDI. Si alguien está pensando que hace el INDI, no, el INDI tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero este es un trabajo interinstitucional y tiene que haber presupuesto. ¿Por qué no estamos viendo niños en calle en Encarnación? Preguntémonos, y ahí hay pueblo Mbga. Preguntémonos por qué. Porque si tenemos presupuesto direccionado y tenemos plan y política clara y hacemos una opción, no vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque en Encarnación hace años, más de 20 años, vienen trabajando y han puesto presupuesto direccionado a la temática social y a la temática de la infancia. Entonces, cuando hay conciencia social, la sociedad se indigna y hace algo. Nosotros en Asunción y Central parece que no tenemos esa conciencia social. Y las instituciones se lavan las manos lamentablemente. Lamentablemente se lavan las manos y ponen la famosa excusa, ellos tienen sus propias leyes. Y no es cierto, no hay un pueblo indígena que promueva la explotación sexual de sus niñas y mujeres. No hay ninguno. Si alguien conoce y dice y afirma que tal pueblo dice dentro de su norma y su práctica cultural, le dice, se puede violar, cuéntenme que vamos a indagar si realmente existe. Ahora, hay personas indígenas también, como cualquier otro ser humano, que sí son explotadores, sí se aprovecha de la vulnerabilidad de su propia familia, como también existe eso en familias no indígenas, que explotan a sus propios hijos. No, no estoy poniendo como una excusa, pero si no hay políticas públicas claras, construir con ellos mismos, identificar cómo puede ser la solución, lo que a nosotros nos parece que puede ser la solución, puede que no sea. Entonces, iniciar un proceso de mesa de diálogo con representantes de esos pueblos y con ellos, juntas y juntos, identificar la mejor salida y la mejor estrategia. Pero para ello, lo primordial es tener interés, tener presupuesto suficiente para hacer. Tina, yo te agradezco mucho. No sé si me escuchan, me ven. Acá mi máquina no me muestra, ¿verdad? Pero si me escuchan, yo creo que estamos llegando al final. Se han respondido bastantes preguntas, pero evidentemente este es un tema para rato y es un tema que también solamente en este momento nos está mostrando una punta del iceberg, ¿verdad? Y yo me quedo, te agradezco muchísimo, Tina, por la claridad de tus conceptos y la claridad que nos das y nos ilustras. Y yo aprendí mucho, siempre estoy aprendiendo en cada disertación, pero me quedo con lo que vos decís de la violencia como desconocimiento del ser. Eso me parece que es aplicable no solo a la mujer indígena, sino que a todo tipo de mujer, pero por sobre todas las cosas, el abordaje de la problemática indígena no es problema de una institución y es también de varias instituciones y de toda la sociedad. Esa violencia
que estamos acostumbradas a la mujer que llega a una violencia física, a un crimen, etcétera, etcétera. Yo creo que se suma a este tipo de violencia, se suma también lo que decías, el no considerar a la mujer indígena o discriminar como tal. Indígena y como tal no le reconozco. Entonces, ni sus derechos, ni siquiera estoy, digamos, haciendo algo por visibilizar la problemática. Y en ese campo sí hay una gran deuda histórica que tiene el Estado paraguayo, el Estado en general. Y se está haciendo, hay esfuerzos en este momento para entender eso y que la gente que asume la responsabilidad entienda también esa, digamos, que eso, qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que acá, y me incluyo, muchas cosas no entendemos. Y si no entendemos, y si no tenemos el concepto, y si no conocemos cómo vamos a elaborar políticas públicas en favor a las comunidades indígenas. Entonces yo creo que ahí está el problema grande y que hay que seguir abordando aspectos principales de eso, pero por sobre todas las cosas, como decir, para políticas públicas hay que tener presupuesto. ¿No? Si no, no funciona nada, podemos quedarnos con la hermosa ley que tenemos, podemos quedarnos con el plan, ¿verdad? Hermoso de los pueblos indígenas, pero si no le ponemos presupuesto y si no le ponemos responsable, ¿verdad? Eso no va a funcionar. Una vez más, muchísimas gracias a las personas que participaron desde el extranjero, no quiero decir, pero hay varios países que están participando. Les agradecemos muchísimo. Le vamos a seguir haciendo, vamos a seguir, digamos, reforzando el tema y vamos a pedirle a otra gente como Tina que nos ilustre sobre qué es lo que podemos hacer, a sensibilizarnos y a entender de dónde estamos y qué podemos hacer por nuestras comunidades indígenas. Muchísimas gracias, Tina, para otra ocasión, vuelvo a decir, con la claridad de concepto que tenés y por esa dación, dijiste que sos docente Alma y realmente se nota. Un gusto escucharte y un gusto tenerte, Tina, en este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther, y lamentamos mucho no poder responder todas las preguntas, pero el tiempo así a veces es tirano. Y bueno, ojalá que realmente podamos ir profundizando aspectos que tienen que ver con toda estos multifactores eh, que hacen que persista todavía en nuestro país tantas formas de violencia, que no es solamente a los indígenas, ¿verdad? Pero los indígenas es Sí. donde más parece tiene fuerza, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias a ustedes también. Y bueno, muy dispuesta para cualquier otro momento para Muchas compartir. gracias. Y para la gente que no pudo entrar o no pudo terminar o salió, entró tarde, decimos que hay grabaciones, van a estar en el Facebook, va a haber grabaciones, entrar en la página de la Fundación Paz Global y ahí va a encontrar también de alguna manera para poder compartir con otras personas interesadas en el tema. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias.